Sí. Ya. Hoy vamos a empezar entonces los nuevos temas para apurarnos y tratar de terminar el programa. Hay pocos alumnos. Yo creo que han corrido a retirar la materia. Pues. Bueno, entonces ahora vamos a ver compuestos oxigenados. Son aquellos que principalmente llevan en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los compuestos oxigenados. Y dentro de este grupo de hidrocarburos están los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos. Estos otros no los vamos a ver, porque nosotros lo que nos interesa aprender es solamente alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, para que cuando hagamos alquenos vamos a utilizar esos compuestos, esa nomenclatura y esa formulación. Entonces vamos a empezar por el primer grupo de compuestos de oxigenados, que son los alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Son compuestos oxigenados formados por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente, saturados por átomos de hidrógeno, pero se caracterizan ¿por qué? Porque en su estructura llevan un oxidrilo unido a un átomo de carbono. Unido a un átomo de carbono. Ya sea este carbono primario, secundario o terciario. Primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios de acuerdo a la posición del grupo funcional. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Y son los únicos compuestos que tienen grupo funcional primario, secundario y terciario. Los alcoholes son los únicos compuestos que tienen el grupo funcional primario, secundario y terciario. Entonces dice, los alcoholes son compuestos oxigenados formados por átomos de carbono, acá están, unidos por simple enlace covalente y saturados por átomos de hidrógeno, como los alcanos, por ejemplo. Pero se caracterizan por llevar o por tener un grupo, un oxidrilo unido a un carbono primario, secundario o terciario, como en este caso. ¿De dónde provienen los alcoholes? Provienen de los alcanos, donde un átomo de hidrógeno es sustituido por un oxidrilo. Acá tenemos un ejemplo y acá tengo yo un alcano y acá este carbono tiene 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Pero por oxidación, uno de esos hidrógenos es sustituido por un grupo oxidrilo. Entonces ahí tengo el alcohol. Como todos los compuestos, los alcoholes tienen su fórmula general, tienen radical, tienen grupo funcional. La fórmula general de los alcoholes es radical alquilo unido a un oxidrilo. Ahora, la fórmula general de los alcoholes secundarios es otra que la vamos a ver más adelante, y de los terciarios también es otra.
Esta fórmula es de un alcohol primario. Ahora, R, ¿qué es? Es el radical alquilo. ¿De dónde proviene el radical alquilo? De los alcoholes. Proviene de quitarle un oxidrilo, quitarle el oxidrilo al alcohol y queda la molécula incompleta. Igual ese radical se llama alquilo, porque es la misma estructura de los alcanos. Entonces, el radical de los alcoholes proviene de quitarle un oxidrilo al alcohol. Y el radical de los alcanos, de los alcoholes, se llama alquilo. Y para nombrarlos, cambiamos la terminación del alcohol por la terminación il. Entonces, del etanol el radical será etil, del pentanol pentil, del propanol propil, del octanol octil y así sucesivamente. Es decir, que la nomenclatura de los radicales, de los alcoholes, es la misma que de los radicales de los alcanos. La única diferencia es que a los alcanos nosotros le quitamos un hidrógeno para que sea radical. Y a los alcoholes le quitamos el oxidrilo. Yo creo que más claro yo no les puedo explicar, jóvenes, y no sé por qué han dado tan mal sus exámenes. Bueno, entonces, y el grupo funcional de los alcoholes se llama oxidrilo. Oxidrilo se llama el grupo funcional de los alcoholes. Además, este grupo funcional es monovalente. ¿Qué quiere decir eso? Que vale 1. Vale 1. Por eso aquí es carbono, hidrógeno, 2, oxidrilo. Entonces, el oxidrilo vale 1 igual que un hidrógeno. Vamos a ver la nomenclatura. Y para nombrar a los alcoholes, ¿qué hacemos? Utilizamos la nomenclatura sistemática y que dice que se utiliza un prefijo y una terminación para cada compuesto. Entonces, para nombrar a los alcoholes, como ellos provienen de los alcanos, mantenemos el prefijo de los alcanos y cambiamos la terminación ano por ol. Por ol. Entonces, si el alcohol proviene del metanol, del metano, se va a llamar metanol. Si proviene del propano, va a ser propanol. Si proviene del hexano, hexanol. Y así sucesivamente. Ahora, para nombrar a los alcoholes pueden tener más de 2 grupos funcionales. Entonces, para nombrar a los alcoholes con varios grupos funcionales, anteponemos la palabra di, tri, tetra a la terminación de los alcoholes. Entonces, siguiendo con la nomenclatura, ustedes van a hacer su cuadro también como han hecho de los alcanos y vamos a escribir metanol, etanol, propanol, etcétera, hasta decanol. Fórmula global. ¿Cómo voy a escribir la fórmula global? Si ya dijimos que los alcoholes provienen de sustituir un átomo de hidrógeno por un oxidrilo de un alcano, entonces aplico la misma fórmula de los alcanos que era carbono N, hidrógeno 2N más 1. ¿Por qué? Porque el otro hidrógeno lo hemos sustituido por oxidrilo. Entonces, con esta fórmula, nosotros vamos a escribir la fórmula global de los alcoholes. Por ejemplo, si quiero escribir del octano, del octanol, carbono 8, hidrógeno, ¿cuánto? Si tengo que hacer 2N más 1, ¿sería cuánto? Carbono 8, 8 por 2, 16.
más 1, 17. Y el oxidril. Y así tienen que escribir la fórmula de los global o molecular de los alcoholes. Vamos a hacer también la fórmula del radical. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula del radical? Simplemente le quitamos el oxidrilo a la fórmula global o molecular y ese es el radical de los alcoholes. Entonces, fórmula del radical, acá ustedes tienen que aumentar una celda más para que diga nombre del radical. El metanol se llama metil, el etanol se llama etil y el propanol etil y así sucesivamente. Entonces aquí, nombre del radical. Y la última celda de la nomenclatura, nombre común. En los compuestos oxigenados se utiliza bastante la fórmula, diré, el nombre común. Muchas veces ustedes van a ver una etiqueta, van a encontrar la fórmula del compuesto y el nombre común, no va a estar la nomenclatura sistemática. Entonces nosotros tenemos que saber reconocer y manejar la nomenclatura común de los compuestos oxigenados y de los compuestos orgánicos en general. Entonces acá el alcohol, el metanol, su nombre común es alcohol metílico. Del etanol es alcohol etílico y así sucesivamente ustedes van a ir llenando este cuadrito. Eso en cuanto a la nomenclatura. El sábado yo creo que yo les dije a sus auxiliares que avanzaran alcoholes y aldehídos y yo creo que han pasado clases el sábado, ¿o no? Sí, pasamos clase. ¿Qué hicieron? Pasamos nomenclatura de alcoholes y de aldehídos. Ya, ¿quién es auxiliar del Q1? Fernando Paz. Ya, muy bien. Entonces ya ustedes ya tienen conocimientos de esto. Yo lo que voy... ¿Sí? Lo del cuadro, ¿hasta qué número lo hacemos? Hasta el 10. Ok, gracias. Como todos los cuadros, hasta el 10. Entonces, entonces ya ustedes han visto cadenas ramificadas en la nomenclatura de alcoholes. Yo no voy a hablar más de eso. Ahora vamos a ver que los alcoholes se clasifican de acuerdo a dos características. Primero se clasifican de acuerdo a la posición del grupo funcional. Cuando nosotros hicimos las cadenas en una cadena carbonada, reconocimos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no es cierto? Esa clase de carbonos tenemos en una cadena. ¿Para qué nos va a servir eso ahora? Para identificar la posición del grupo funcional. Entonces, si el grupo funcional está en el carbono 1 o en un carbono primario, va a ser alcohol primario. Es decir, que el grupo funcional oxidrilo se encuentra unido a un carbono primario o en el extremo de la cadena, como este. Este es un ejemplo típico de un alcohol primario. Y ahí está su fórmula. Cuando el grupo funcional oxidrilo se encuentra en carbono secundario, el alcohol también es secundario. ¿Y dónde va a estar siempre? En estos carbonos en cualquiera de los carbonos que esté dentro de los carbonos de los extremos. Entonces aquí yo enumero. Y para enumerar un compuesto que lleva grupo funcional, prioridad tiene
el grupo funcional, es decir, tiene que estar lo más cerca posible al extremo de la cadena o al carbono 1, y ese será, y por ahí empezaremos a enumerar. Entonces, este sería el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, y el alcohol se va a llamar 2-pentanol. ¿Por qué? Porque me está indicando que en el carbono 2 se encuentra el grupo funcional del alcohol. ¿Cuándo es alcohol terciario? Habíamos dicho carbono terciario es aquel que está unido a un carbono terciario o aquel donde nace una ramificación. ¿Ya? Entonces, alcohol terciario va a ser aquel, como les mostré en un principio, que aquel donde el grupo funcional nace o está unido al carbono que tiene una ramificación. Entonces, esas tres clases de alcoholes esa clase de alcoholes existen de acuerdo a la posición del grupo funcional. Y hay otra clasificación que es de acuerdo al número o a la cantidad de grupos oxidril. Y los alcoholes de acuerdo a la posición, de acuerdo al número de átomos de grupos funcionales, se clasifican en monoalcoholes cuando tienen un solo grupo funcional. Y en polialcoholes cuando tienen dos o más grupos funcionales. Cuando existen dos o más grupos funcionales, para nombrar a estos alcoholes, anteponemos la palabra di, tri, tetra, penta a la terminación, que es la que me va a indicar cuántos grupos funcionales tiene ese alcohol. En el primer ejemplo, o sea, los monoalcoholes, no hay problema. El grupo funcional puede estar en carbono primario, secundario o terciario, pero siempre va a ser monoalcohol. Y cuando hay dos o más, ya son polialcoholes. Poli, muchos. Entonces acá, y los grupos funcionales oxidrilos pueden ir en carbonos adyacentes o carbonos vecinos, porque como solo vale uno, entonces no se sobresatura el carbono. Ahora hay otra nomenclatura para nombrar, que es la nomenclatura común. ¿No es cierto? Que es la nomenclatura común, que es la que ustedes tienen que hacer en el cuadro. Común o tradicional. ¿Y esta en qué consiste? En nombrar a los alcoholes mediante la siguiente manera. Donde primero escribimos la palabra alcohol, luego el prefijo y terminamos con la palabra ílico. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3. El prefijo de 3 carbonos es prop. Y a ese prop le agrego la palabra ílico. Alcohol propílico. Alcohol butílico. Alcohol decílico si fueran 10 átomos de carbono. Alcohol nonílico si fueran 9 átomos de carbono, y así sucesivamente. Y eso es lo que ustedes van a hacer en esta celda. El nombre común del alcohol. Y eso es todo sobre los alcoholes. Ya la práctica es con los auxiliares.
a escribir alcoholes con ramificaciones, pero yo ya les he dicho que no compliquen tanto con tantas ramificaciones, porque yo lo que quiero que ustedes sepan es manejar la formulación y la nomenclatura de los alcoholes de estos, de los más sencillos, porque es eso lo que vamos a utilizar en alquenos y alquinos. Y estos temas ya se llevan a fondo en Orgánica 2. ¿Hay alguna pregunta sobre los alcoholes? Doctora, yo tengo una pregunta. A ver. En el caso, por ejemplo, del nombre común, ¿puede presentarse la situación que vean dos grupos funcionales? ¿Se nombraría igual o cómo sería? No. ¿O no puede pasar? No hay nombre común con dos grupos funcionales. Entonces no se puede con eso. No se puede nombrar común. Es solamente con un grupo funcional. Ok, gracias. Lo que puede haber, por ejemplo, aquí, alcohol terbutílico. Alcohol terbutílico, entonces ahí, ¿qué aplica? Aplica la isomería ter, sec, ¿no? Entonces, esa isomería. Por eso ahí tenemos un alcohol, por ejemplo, terbutílico, isopropílico. Lo que cambia, lo que ustedes tienen que hacer es escribir el alcohol con esa estructura de isómero. Acá, por ejemplo, tenemos 2,4-dibutil. Quiere decir que en el 2 y en el 4 tenemos radical butil. 1,9-nonadiol. Quiere decir que tengo un dialcohol. En el 1 y en el 9 tengo grupo funcional ol. Grupo funcional alcohol. Alcohol decílico está acá con la nomenclatura común. ¿Qué sería el alcohol decílico? Es el decanol. Por eso les digo, tienen que aprender a manejar la nomenclatura común, bastante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay otra pregunta, ahora vamos a ver los aldehídos, porque ahí vamos a hacer aldehídos y cetonas también. Los aldehídos. Nosotros vimos en la clasificación de acá en los compuestos que pertenecen a los compuestos oxigenados, alcoholes, y le sigue en segundo lugar están los aldehídos. ¿Por qué? Acá tenemos los hidrocarburos saturados. Los hidrocarburos. Entonces, los alcoholes dijimos que provienen de sustituir un hidrógeno del alcano por un grupo funcional oxidrilo. Ahora, los aldehídos resultan de la oxidación de un alcohol primario. Si los aldehídos provienen de un alcohol primario, entonces el grupo funcional de los aldehídos ¿dónde se va a encontrar? En carbono primario. Entonces, los aldehídos son compuestos oxigenados formados por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente, saturados por hidrógenos, pero se caracterizan, dice, por llevar un grupo funcional carbonilo.
en un carbono primario, que es un átomo de carbono unido por doble enlace a un átomo de oxígeno. Entonces, y en un aldehído, este carbonilo está siempre en un carbono primario. Este grupo funcional carbonilo, es divalente, es decir, que vale 2. ¿Por qué? Porque el carbono está unido a ese oxígeno por 2 valencias. Y la cuarta valencia está saturada por un hidrógeno. Pero no es todo esto el grupo funcional del aldehído, como creen, pues dicen, no es así. El grupo funcional del aldehído simplemente es el carbonilo, que se encuentra en el extremo de la cadena o en un carbono primario. ¿Por qué? Porque él proviene de un alcohol primario y el compuesto que tiene grupo funcional primario me va a dar un producto nuevo con grupo funcional también primario. No se cambia de posición el grupo funcional del producto nuevo. Ya. Ahora, dice, los aldehídos son el resultado de la oxidación de un alcohol primario, utilizando oxidantes como el permanganato de potasio o el dicromato de potasio. Estos son 2 reactivos potentes. Y ahora yo creo que tal vez vamos a ir al laboratorio, aunque sea una vez, a conocer los reactivos. Jóvenes, vamos a tener se va a cortar la clase, yo no sé por qué esto se ha puesto otra vez así. Y vamos a volver a entrar al mismo link, ¿ya? Vamos a volver a entrar al mismo link para seguir la clase, ya. Entonces, ¿dónde estábamos? Ya. Decíamos que hay 2 oxidantes bastante potentes, muy enérgicos, muy utilizados en el laboratorio. Uno es el permanganato de potasio, que es una solución que se prepara con el permanganato, que es sólido, de color morado. Y la solución de permanganato también es de color morado o violeta. Ese es uno de los reactivos oxidantes que se utiliza. Luego tenemos el otro reactivo, que es el dicromato de potasio, que es de color amarillo intenso. Y para realizar esta oxidación al alcohol, el medio tiene que estar ácido, es decir, que vamos a agregar unas gotitas de ácido sulfúrico a vaso de precipitado donde nosotros tengamos el alcohol, el alcohol. Entonces, ahí le agregamos el oxidante, pero para que se lleve a cabo la reacción, sí o sí, unas gotitas de ácido sulfúrico con una pipeta. Y recién va a reaccionar este alcohol y me va a dar como producto nuevo el aldehído. A los aldehídos se los reconoce bastante por el primer reconocimiento puede ser por el olfato, porque tienen olores agradables. O si no, cuando ya en Orgánica 2 se reconocen los aldehídos, es con reactivos de Fehling o de Tollens, pero esas son ya son otras experiencias y además son de la otra materia. Acá lo que ustedes tienen que aprender es que se obtienen los aldehídos por oxidación de alcoholes utilizando cualquiera de estos reactivos oxidantes y en medio ácido.
Si yo les digo obtenga el hexanal a partir del alcohol correspondiente, ¿ustedes qué tienen que hacer? Hexanal más permanganato o dicromato, acidificamos el medio y obtenemos el aldehído. Entonces tendríamos que partir de ¿quién? Del hexanol. Hexanol. Y así ustedes pueden hacer las reacciones una por una para practicar. Lo que les hace falta a ustedes es practicar y entenderla a la reacción. Tienen muchas fallas en la nomenclatura, en las obtenciones, en los conceptos. No han tomado mucho interés ustedes en estudiar la teoría del primer tema, que eran fundamentos orgánicos, y ahí han fallado hartísimo con sus respuestas. Entonces vuelvan a estudiar el tema de fundamentos orgánicos. Bueno, entonces en síntesis, los aldehídos son compuestos oxigenados que provienen de la oxidación de un alcohol primario. El grupo funcional de los aldehídos se llama carbonilo. Es un grupo funcional divalente. Divalente. Ahora, los aldehídos, acá hay un error, no tienen radical. Los aldehídos no tienen radical. Y esta sería la fórmula de los aldehídos, o también si ustedes quieren, pues la pueden escribir así, directamente, así. ¿Y por qué se escribe así? Porque no podemos escribir el oxígeno primero y luego el hidrógeno. Entonces, por eso es que se confunden y dicen el grupo funcional de los aldehídos es CHO, pero no es CHO, es carbonilo. Este hidrógeno simplemente está saturando la cuarta valencia de este átomo de carbono. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, doctora. Ahora, ¿qué es el grupo carbonilo? Va a ser el que me va aparte de que yo veo ese carbonilo y digo, esto es un aldehído. Luego, ese grupo carbonilo me va a determinar que las propiedades físicas y químicas del aldehído. Y por último, ¿qué es ese grupo carbonilo? Si es el grupo funcional, es la parte reactiva, es decir, que en ese sector, cualquier reactivo que reaccione con un aldehído, el reactivo va a venir a atacar acá, al grupo funcional. A este hidrógeno no le va a pasar nada. La única parte que es afectada por un reactivo es el grupo funcional. Por eso decimos que es la parte reactiva. Ahí en esa zona es donde se llevan a cabo las reacciones. Bueno. Y bueno, y para nombrar a los aldehídos, mediante la nomenclatura sistemática se mantiene el prefijo del alcohol del cual proviene y se cambia la terminación ol por al. Siempre que el grupo funcional es primario, vamos a tener compuestos met y vamos a tener compuestos et. Cuando el grupo funcional es primario, existe met, existe et, es decir, existe el compuesto con un átomo de carbono y existe el compuesto con 2 átomos de carbono. Cuando no hay met ni et, cuando el grupo funcional es secundario,
Ya vamos a ver cetonas enseguida y vamos a ver que ahí el grupo funcional es secundario y no existe ni metanona ni etanona. Entonces la nomenclatura de los aldehídos empieza desde metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, heptanal, octanal, nonanal y decanal. Escribimos la fórmula global o molecular. Con esto, ya no es carbono N, hidrógeno 2N más 2 ni más 1. ¿Por qué? Porque el oxígeno vale 2. Entonces es carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno. Acá tenemos el etanal, carbono 2, hidrógeno 4, porque 2 por 2, 4. Y el oxígeno. Ahora acá del metanal, carbono 1 por 2, 2. Entonces acá tendría que ser carbono, hidrógeno 2. Ahí le está faltando el 2. Y el oxígeno. Y así, acá tenemos butanal, carbono 4. 4 por 2, 8 y el oxígeno. Y así sucesivamente escribimos la fórmula global o molecular. Ustedes tienen que practicar escribiendo todas estas fórmulas semidesarrollada, abreviada, porque se puede abreviar. Si el grupo funcional es primario, se puede